Buen día, amigos y amigas. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes que escucha en este día. En el mensaje anterior compartimos de cómo no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En este día vamos a ver cuál es la palabra de Dios, cómo entenderlo y obedecerle. En la segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16, dice así: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí vemos que toda la escritura, toda la Biblia es inspirada por Dios. Así es que podemos decir, la Biblia es palabra de Dios. Y es buena para enseñar, es buena para redarguir, es buena para corregir y es buena para instruir en justicia. Juan 5:39 dice así: Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando nuestro Señor Jesús caminaba en esta tierra y enseñaba, los escribas y los fariseos seguían a nuestro Señor Jesús de una manera muy especial, pero para tentarlo, para probarlo y a ver de qué manera podían hacerlo errar, para que puedan culparlo y condenarlo. Entonces nuestro Señor Jesús les hablaba estas palabras a ellos. Les decía: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella se encuentra la vida eterna. Era verdad. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y como vemos, toda la escritura es inspirada por Dios, por lo tanto, es palabra de Dios. Así que los escribas y los fariseos estaban bien, escudriñando la Biblia. Era como escuchar la palabra de Dios. Solo porque había un pequeño error en ellos. La Biblia era la que hablaba de nuestro Señor Jesús y no lo aceptaban. Y tristemente, en este mundo en la que estamos viviendo ahora, hay muchas verdades que podemos encontrar en la Biblia y hay muchas personas que no lo aceptan. Entonces, si podemos entender que toda la escritura es inspirada por Dios, lo aceptaremos como palabra de Dios y obedeceremos en todo lo que Dios manda. Así es que el error de los escribas y los fariseos era que no aceptaban la escritura que hablaba de nuestro Señor Jesús y por eso rechazaron a nuestro Señor Jesús. Pero vemos que escudriñando la Biblia es donde llegamos a conocer a nuestro Señor Jesús, a aceptarlo como nuestro Salvador y obedeciéndole. Ciertamente seremos salvos, heredaremos la vida eterna. Ahora vamos a ver qué es lo que se necesita para entender lo que es la palabra de Dios que leemos en la Biblia. Pues la Biblia no es como un libro de historias cualquiera, que venemos, lo abremos, leemos y ya, lo que entendimos ese es. En la Biblia hay historias, en la Biblia hay enseñanzas, hay leyes, hay mandamientos, hay profecías. Y para entender, se necesita de algo específicamente. Y vamos a ver qué es ese algo en especial. Juan 16:13 dice así: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad,
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando nuestro Señor Jesús le hablaba a sus discípulos de que iba a padecer en manos de los gobernantes del pueblo, que le iban a quitar la vida y luego iba a resucitar y ascender al cielo, les daba la promesa de que una vez que él ascendiera al Padre, haría descender su Santo Espíritu sobre ellos. Y ese era el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad los guiaría a toda verdad. O sea, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es el que guía a todo hombre a la verdad. Así es que cuando sentimos esa motivación por estudiar la Biblia, está empezando la obra del Espíritu Santo, porque la verdad es la palabra de Dios. Y vemos que la palabra de Dios es la Biblia, que es inspirada por Dios. Así es que cuando recibieran los apóstoles de nuestro Señor Jesús el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, ese los guiaría a toda verdad, porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no habla por su propia cuenta, sino que habla todo lo que oye del Padre y nuestro Señor Jesús. Así es que, para empezar, vamos a aceptar la Biblia como palabra de Dios, y para poder entenderlo hay que rogarle a Dios por su Santo Espíritu, para que por medio de su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. O sea, que nos ayude a entender lo que leemos. Porque ciertamente lo que estamos leyendo es la verdad, porque está en la Biblia y es palabra de Dios. Pero si no lo entendemos, no estamos en nada. Juan 14:26 dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces le dice nuestro Señor Jesús a sus discípulos, a los apóstoles: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Entonces, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es así. Cuando voy a abrir la Biblia, que es palabra de Dios, para estudiar, el Espíritu de Dios me va a acompañar. Yo voy a leer y voy a entender. Y en todo tiempo, el mismo Espíritu de Dios, que es el que me enseña, me va a recordar lo que me ha enseñado. En primer lugar, para que yo pueda vivirlo. Y luego, para que pueda compartir la verdad de Dios, que es lo que se encuentra escrito en la Biblia. Pero para eso es necesario que yo pueda entenderlo. Y para entenderlo es necesario que el Espíritu de Dios sea el que me guíe, para que al leer yo entienda. Y al entender, yo también pueda compartir. Así es que toda la Escritura, toda la Biblia es inspirada por Dios. Estudiando la Biblia, podemos encontrar a nuestro Señor Jesús, por medio de quien nuestro Padre Celestial nos salva. Siempre que lo aceptemos como nuestro Salvador y quieramos vivir en sus enseñanzas. Luego vemos que el Espíritu de Dios es el que nos guía, el que nos conduce a toda verdad, el que nos enseña la verdad y nos recuerda la verdad en todo tiempo. Y ahora vamos a ver cómo el propio nuestro Señor Jesús dio la promesa de su Santo Espíritu.
Lucas 11, del 5 al 13, dice así. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su inoportunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Entonces vemos que nuestro Señor Jesús da 2 ejemplos. El primero, si un hombre recibe a un amigo viajero en su casa a la medianoche y no tiene pan para ponerle en la mesa, y busca a su vecino que es su amigo a esa hora y le toca su puerta, dice que el vecino no le gritará desde adentro, ¿sabes qué? No molestes porque ahora estoy durmiendo y mis hijos también. Sino que aunque no se levantara y lo atendiera por ser su amigo, lo hará por su inoportunidad. Por eso dice nuestro Señor Jesús, pidan y se les dará, toquen a la puerta y se les abrirá. Porque si entre los hombres, siendo pecadores, saben dar buenas cosas a sus hijos, de manera que si un niño le pide a su padre un pan, aún siendo pecador, no le dará una piedra. Si le pide un pescado, aún siendo pecador, no le dará una serpiente. Si le pide un huevo, aún siendo pecador, no le dará una escorpión. Y si de esa manera los hombres, siendo pecadores, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial no dará de su Santo Espíritu a todos los que se humillan delante de Él y le ruegan día y noche? Así es que se necesita el Espíritu de Dios en nuestra vida, porque es quien nos guía a toda verdad, el que nos enseña la verdad y el que nos recuerda la verdad, para poder vivirlo y compartirlo también. Entonces dice nuestro Señor Jesús, ven, toca a mi puerta y yo te voy a abrir. Pídeme y yo te voy a dar. Y si Dios lo ha prometido, Dios ciertamente lo cumplirá. Así es que, querido amigo, querida amiga que estás escuchando, la Biblia en realidad es inspirada por Dios, por lo tanto es palabra de Dios. Escudriñando la Biblia, vamos a encontrar a nuestro Señor Jesús y aceptándolo a Él en nuestro corazón como salvación del Padre, seremos salvos. Y Él nos dará de su Santo Espíritu, que nos conducirá a la verdad, nos enseñará la verdad y nos recordará la verdad en todo tiempo, para vivirlo y también para compartirlo. Pero es necesario el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Pero cuando una persona nunca ha sido cristiano, cuando una persona nunca ha recibido instrucciones de ninguno,
No puede de repente mirar una Biblia y decir, he escuchado que esta es palabra de Dios. Lo voy a leer y ya puedo entender. Y vamos a ver dos ejemplos en este día. De personas que no pertenecían al pueblo de Dios. Conocían de Dios, pero no lo suficiente como para ser salvos. Y Dios envió a quienes le ayudaran. Vamos a ver en el libro de Hechos, el capítulo 8, 34 al 35, nos dice así. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Había un eunuco que estaba leyendo las profecías de Isaías, en donde hablaban del ungido, del Mesías, de nuestro Señor Jesús. Leía, pero no entendía, porque ni siquiera entendía que existía el Espíritu Santo, el que lo iba a conducir a toda verdad, el que le iba a enseñar la verdad y el que le iba a recordar la verdad. Entonces leía, pero no entendía. Y Dios le habló a Felipe y le dijo, anda. Y le dio instrucciones de cómo se iba a encontrar con este eunuco. Así lo hizo Felipe. Se subió en el carro que viajaba este eunuco. Y le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El eunuco le dijo, la verdad no entiendo. ¿El profeta estaba hablando de sí mismo o estaba hablando de otro? En este pasaje bíblico le pregunta el eunuco a Felipe. Y Felipe le explica la profecía cumplida en nuestro Señor Jesús y la salvación que era para todo aquel que le esperara, que le aceptara y luego le esperara. De esa manera podemos ver de que este hombre leía la Biblia, pero no entendía. Dios envió a este otro llamado Felipe y se lo explicó. Después de esto, el eunuco le dijo a Felipe, ya llegando a un lugar en donde había agua, creo que Jesús es mi Salvador, que impide que yo sea bautizado. Así Felipe bautizó al eunuco y el Espíritu de Dios hizo desaparecer a Felipe y el eunuco nunca más lo vio. Después de ser bautizado, seguramente recibió el Espíritu Santo porque nuestro Señor Jesús así lo había prometido. Todo el que era bautizado en su nombre recibía de su Santo Espíritu, porque con su Santo Espíritu los guiaba a toda verdad, les enseñaba la verdad y se los recordaba en todo tiempo. Porque en ese tiempo todos eran mensajeros de Dios. Apenas recibían a nuestro Señor Jesús como su Salvador, también recibían el Espíritu Santo. Escudriñaban las Escrituras, lo entendían y así lo predicaban. Hechos 10, del 32 al 33, nos dice así. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Existía también este hombre llamado Cornelio, un centurión. Era romano y según entendía bastante de Dios, porque daba limosna a la iglesia.
vestía a los desnudos, daba de comer a los hambrientos, tenía cuidado de las viudas y de los huérfanos. Entendía bastante de lo que era Dios y su voluntad, pero no entendía lo suficiente como para ser salvo. Y un día, mientras oraba y ayunaba, un ángel de Dios le apareció y le dijo que enviara a buscar a este hombre, apóstol de nuestro Señor Jesús, Simón Pedro. Y así lo hizo. Cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, Cornelio estaba preparado, ya habiendo juntado a todos sus familiares y sus amigos. Entonces aquí vemos a alguien más que conocía a Dios, pero solo hasta cierto punto. Entendía la palabra de Dios, pero solo hasta cierto punto. No entendía lo suficiente como para ser salvo, porque el Espíritu de Dios no había descendido todavía sobre este hombre. Pero vemos que Dios es fiel. Este hombre iniciaba haciendo todo lo que él entendía que agradaba a Dios. Y así Dios envió a su mensajero, a Pedro, para que le enseñara concerniente a nuestro Señor Jesús y a la salvación que solo se puede obtener por medio de nuestro Señor Jesús. Así entendió, fue bautizado, recibió el Espíritu Santo. Y desde ese día fue conducido a toda la verdad. Recibía la verdad y la verdad estaba en él en todo tiempo. Así es que en este día, queridos amigos, queridas amigas que han escuchado, vemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que sale de la boca de Dios es la Biblia, porque la Biblia es inspirada por Dios. Y luego podemos ver de que escudriñando las Escrituras vamos a encontrar la vida eterna que es en nuestro Señor Jesús y luego nuestra obediencia a Él. Pero no puede haber obediencia si no entendemos. Y no podremos entender si el Espíritu de Dios no está sobre nosotros, porque dijo nuestro Señor Jesús, su Santo Espíritu es el que nos guiará a toda verdad, nos enseñará la verdad y nos recordará la verdad, para que podamos vivirlo y también compartirlo. Luego vemos que mismo nuestro Señor Jesús prometió de que a todo el que pidiera su Santo Espíritu, orando día y noche en todo tiempo, ciertamente lo recibirá, porque es necesario, y Dios no lo negará a todos los que lo piden con corazón sincero. Luego vemos a estos dos hombres, el eunuco. Conocía las Escrituras, pero no los entendía, porque no había el Espíritu de Dios sobre su vida. Pero Dios envió a uno que sí tenía su Espíritu, que era Felipe. Le enseñó las profecías y le enseñó la salvación, que solo se puede obtener por medio de nuestro Señor Jesús. Fue bautizado y recibió la salvación y también el Espíritu de Dios. Así Felipe lo dejó y se fue a otra región. El mismo Espíritu de Dios lo hizo desaparecer de ese lugar y aparecer en otro. El eunuco ya pudo irse feliz, porque en ese momento, después de haber sido bautizado y recibir el Espíritu de Dios, él ya podía entender todo lo que él leyera. Y obedeciendo a Dios, sería salvo. Luego vemos a Cornelio, que de igual manera conocía a Dios, pero solo hasta cierto punto. Entendía las Escrituras, pero solo hasta cierto punto. Y Dios envió a Pedro para que le enseñara lo que era la salvación. Así lo entendió.
Cornelio y su familia primero recibieron el Espíritu Santo y luego fueron bautizados. Dios lo hizo así para mostrarle a Pedro que a los gentiles también les daba de su salvación. Después que Pedro le enseñó la salvación por medio de nuestro Señor Jesús, fueron bautizados y ya teniendo el Espíritu Santo en él o en ellos, pudieron continuar estudiando la palabra de Dios, creyendo en la verdad de Dios y viviendo en la verdad de Dios, y así ellos también son salvos. Lindos son las enseñanzas de Dios. Así es que en este día, querido amigo, querida amiga, si no tienes una Biblia, te invito a conseguirlo. Si no sabes ni siquiera cómo empezar, pues empieza por rogarle a Dios que te dé de su Santo Espíritu, para que te guíe a la verdad, te enseñe la verdad y te recuerde la verdad en todo tiempo. Para que aprendas, para que vivas la verdad y también puedas enseñar la verdad que Dios te enseña a ti. Y así tú serás salvo y también los que te escuchen, porque lo que hables vendrá de parte de Dios y no de ti mismo o de ti misma. Espero en Dios que este mensaje sea de bendición para cada uno que ha escuchado en este día. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno de ustedes que me ha escuchado en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.